Un saludo a todos y bienvenidos a otra emisión de nuestro podcast Cuba Grand Slam. Hoy traemos con nosotros al pionero a Mauricio Suárez. Bienvenido, mi hermano. Cuba Grand Slam. Lo dijo en el mic. Listo para empezar. Miguel los controles, prende la señal. Aquí se habla claro, aquí no hay rival. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Pues todo trabajo coincidir, pero aquí estamos. Sí, bueno, tú sabes que por lo menos mi generación para la tecnología es un poco duro, pero bueno, al fin lo logramos. Y los horarios también de Europa y allí son un poco Sí, es un poco difícil también con los horarios, el trabajo, mi horario, mis días de descanso, pero bueno, creo que ya por fin hemos llegado ya lo importante es a que lo que estamos. queríamos. Amaury, vamos a comenzar un poquito yendo a tus inicios en el béisbol. ¿Cómo llegas al deporte? Mira, yo llego como prácticamente todo niño cubano. Yo estaba en una primaria, ciertamente no sé cómo fue que llegaron a mí. Comenzaba un torneo provincial, yo tenía 8 años en ese momento, yo estudiaba en el Vaquerito, en Las Tunas, y llegó a mí un profesor de educación física que se llama Eliades Espinosa, al cual le mando un saludo desde aquí, y un señor mayor que bueno, ya falleció, donde quiera que esté, que en paz descanse, Castellano, que es muy conocido en Las Tunas porque bueno, él siempre era detrás de los niños, eso, de los niños pequeños. Y ahí me vieron una vez en educación física. Tú sabes que por lo menos en mi generación se jugaba mucho béisbol en las escuelas, mi escuela campeona, que eran torneitos de esos que se realizaban. Y ahí me vieron y me captaron y me dijeron, no, vamos para que juegue la provincial. Y ahí, bueno, mi mamá estuvo en contra de eso, porque mi mamá siempre ha estado en contra del béisbol. Ella siempre me inculcaba estudiar, y bueno, se lo agradezco, hoy en día se lo agradezco mucho. Pero bueno, en ese momento, como niño al fin, yo no entendía de eso. Y a los 8 años me fui a jugar provincial y me fue muy bien en ese torneo provincial. Yo era el Sior, me fue muy bien, yo jugaba Sior en ese tiempo. Ahí conocí a Juan Miguel Gordo, conocí varios peloteros, no muchos, porque en mi generación no muchos llegaron al equipo Tuna a jugar Serie Nacional. Pero bueno, más o menos, eso fueron mis inicios. Ahí en ese 10-12, después me convocaron para la preselección para ir al Nacional y ahí fue donde mi mamá se opuso. Y ya prácticamente, imagínate, un niño que con 12 años, le di, con 8 años tenía yo en ese momento, que los padres le digan que no puede participar en un torneo nacional. Y bueno, pues nada, había mucho respeto en esa generación. Tuve que obedecer y nada, no jugué mi torneo de 10-12. Es decir, que en el 10-12 solamente jugué ese torneo con 8 años y ya. Después mi mamá me dijo que tenía que estudiar y ya, me desaparecí prácticamente en esa edad, me desaparecí del béisbol. ¿Y cuándo regresas? Regreso, después de eso yo paso a la secundaria. Te voy a decir algo, yo he practicado muchos deportes y humildemente debo decirte que, como decimos en buen cubano, di la talla en bastante deporte. Bueno, yo estaba en esgrima, de ahí con 13 años pasé para la esgrima. Y en la esgrima fuimos a un torneo nacional por invitación, un torneo en La Habana que se llamaba Manuel Permuy. Y ahí cogí tercer lugar, medalla de bronce en esgrima. Después llegó en esa etapa del 13-15, yo jugaba béisbol y practicaba esgrima, las dos cosas. Yo iba para el provincial en béisbol y estaba en la esgrima. Entonces de ahí me llega la etapa del pre. Cuando me llega la etapa del pre, no, te hago una anécdota ahí. En el 13-15, el entrenador, ahí me captan para el Nacional, que iba a ser en Manzanillo, de béisbol. El entrenador, el manager del equipo era el papá del Iván y del Duque, que se llamaba Arnaldo Hernández. Arnaldo, creo que se llamaba Arnaldo. Sí. Y entonces yo llego, ¿no? Y le explico mi situación, que mi mamá no quería que yo fuera al Nacional, que no sé qué. Bueno, no sé, de momento no sé, me entró aquella locura y agarré como 3 o 4 chores, 2 o 3 pullovers y los eché en un bolsito y fui cerca de la secundaria Cucalambé, una secundaria que había allí, y le dije a las madres de uno de mis mejores amigos, le dije, mira, espera que caiga la tardecita, la tarde-noche, porque eso fue por la mañana. Vas a mi casa y le dices a mi mamá que yo me fui para un nacional de béisbol. Yo arriesgándome, yo dije, bueno, cuando termine el nacional, si me van a matar, que me maten, pero me voy. Bueno, pues agarré y me escapé para ese nacional.
Me escapé, fue como una semana en Santi Espíritu, en Manzanillo. Sí, en Granma, y me escapé para allá y bueno, gracias a Dios todo salió bien. Después tenía miedo cuando regresaba a la casa, tenía miedo cómo llegaba y dije, bueno, ya me van a matar, pero voy a llegar. Y llegué a la casa así, cabizbajo y no sé qué, y ya mi mamá me cogió y me dijo, mira, eso no se hace, háblame claro, no sé qué, y por ahí no me mientas, que yo no te he enseñado a mentir. Bueno, por ahí más o menos no me pegaron ni nada y bueno, ahí respiré y qué sé yo, y coño, y me fue bien. Después de ahí llego al pre-universitario y me dice mi mamá, se acabó la esgrima, tiene que estudiar. Bueno, me pongo a estudiar, ok. Fui segundo escalafón en la provincia. Entonces, ¿qué hice? Digo, bueno, fui segundo escalafón en la provincia, pero yo estudiaba en un pre. Es decir, que por delante de mí estaban los del preuniversitario, en ese tiempo el pre de ciencias exactas. Y yo dije, bueno, voy a pedir en segunda opción. En primera opción voy a pedir medicina veterinaria, en segunda opción medicina general, porque mi mamá y mi abuelo querían que yo estudiara medicina. Yo no quería, pero bueno, imagínate en ese tiempo. De ahí meto en primera opción medicina veterinaria, en segunda opción medicina general. Y digo, bueno, la primera no me llega, la segunda me tiene que llegar. Bueno, pues me llegó medicina veterinaria. Bueno, pues para la universidad, a estudiar en el ISCA de Bayamo. Me voy para allá, para Bayamo. Pasé el primer año y ya en el segundo, pero allá en la universidad se jugaba béisbol también. Y en el segundo año me entra el bichito del béisbol. Imagínate jugando béisbol en la universidad y ahí jugando béisbol y digo, ¿qué va? No, esto no es lo mío. Me voy para la casa. Tú sabes que las universidades en el fin de año cierran y vuelven a abrir porque cierra el semestre ese. Bueno, me fui para la casa. Cuando me voy para mi casa de vacaciones, ok, fin de año, todo, llegó enero. Me dice mi mamá, ¿cuándo te vas para la universidad? Le digo, no, tengo que esperar que me avisen porque todavía no he empezado el curso. Febrero, mi mamá, ¿cuándo te vas? No han avisado. Y ya como en marzo, finales de febrero, por ahí me dice mi mamá, ve acá, ¿cuándo tú te vas para la universidad? Y ahí mismo ya le dije, no voy más. ¿Cómo que tú no vas más? No voy más. Entonces ya tú sabes cómo son los padres de uno. Ahí empezó la guerra en la casa. Mi papá, por un lado, vago en la casa, yo no quiero. Eso es, levántate a las 7 de la mañana y yo iba para mi casa a las 7, 8 de la noche. Imagínate, vago en la casa, no quiero, ponte a trabajar y que no sé qué. Bueno, ahí llega en ese año, me parece que fue en el año 90 y tanto, 95, 96, no recuerdo bien, que fue cuando inician las ligas de desarrollo en Cuba, que inician las ligas de desarrollo, de ahí salieron unos cuantos peloteros a la Serie Nacional. Y fui captado para jugar la Liga de Desarrollo, se llamaba en ese tiempo, la Liga de Desarrollo. Pero al yo meterme en la Liga de Desarrollo, ya tenían que buscarme un trabajo en la provincia. Y me buscaron un trabajo, trabajé en esa empresa, y bueno, ya por lo menos cobraba y eso. Entonces mi mamá me dijo, mira, como te gusta el deporte, haz algo. Ya tú estuviste en la universidad, no te gustó la medicina, ponte a estudiar cultura física. Y yo dije, verdad, me voy a poner a estudiar cultura física. Entonces, como el curso era para trabajadores, es decir, te permitía entrenar o jugar el campeonato e ir a la escuela, porque eran 2 o 3 días en la escuela. Dije, bueno, está bien. Me metí, hice la prueba de ingreso, aprobé. Bueno, me toca en Holguín porque en las Tunas, como aprobaron 5 nada más, no podía quedarme en las Tunas. Me mandan para Holguín. Concho, allá voy yo para Holguín. Voy para Holguín y en eso que iba para Holguín, el equipo de Holguín ya me empiezan a ver en la universidad porque, bueno, ahí sí podía jugar el béisbol normal y eso. Y ya el equipo de Holguín en ese tiempo me empieza a ver y hablan, me dicen a mí, ven acá, ¿tú quieres jugar béisbol con nosotros aquí en Holguín? Y le digo, no, por mí no hay problema. Imagínate un muchacho en ese tiempo. Le digo, no, por mí no hay problema. Llamen a las Tunas, porque en ese tiempo, para tú cambiar de provincia, tenías que esperar 2 años. Y yo dije, no, por mí no hay problema. Bueno, llamaron a las Tunas y las Tunas le dijo que no, que yo era interés de ellos. Y ya de ahí para allá, hermano, hice ese año la Liga de Desarrollo, que estaba conmigo Daniel Castro, Manny Urrutia, que otro así que llegó al equipo Tuna que yo recuerde con nosotros. Bueno, entre los que más resaltaron estaba Daniel Castro y Manny Urrutia. Y de ahí el próximo año, ese año jugamos la Liga de Desarrollo. El próximo año me subieron al equipo Las Tunas. Ahí jugué poco porque en esos tiempos no se estilaba de que este es un prospecto y tiene que jugar. Y no, en ese tiempo no se estilaba eso. Jugué poco, muy poco. Creo que fui 5 turnos al bate y di como 1 o 2 hits. Sí, me acuerdo que di hit porque di mi primer hit. Fue jonrón en la Isla de la Juventud a Garlobo, un pitcher que se llama Garlobo de los tiempos aquellos, cuando aquello se jugaba con aluminio.
y di como 1 o 2 hits, ya, y ya de ahí el próximo año, sí, debuté con el equipo Las Tunas, con 19 años, debuté con el equipo Las Tunas y ya después ya lo demás fue historia. Amaury, en tu paso por las series nacionales tuviste 5 temporadas de más de 100 hits, bateando en esas 5 temporadas sobre 300. La temporada más destacada tuya fue aquella temporada 2002-2003, o 2003-2004, creo que fue 2002-2003, donde diste Sí, me parece que 120, fue 2000, 130 sí, hits. como 2004 por ahí, sí, 2003, 2004 por ahí, más o menos, sí. Diste como 130 hits, una barbaridad. Sí. Te fue muy difícil, o sea, te tomó mucha serie acostumbrarte al picheo de la serie nacional, que era un picheo de mucho nivel en ese momento. Mira, hay muchas personas o muchos jugadores a veces que dicen, no, este pitcher para mí es fácil, yo le di magia a este se me hizo más difícil. Para mí todos los lanzadores eran difíciles. Como tú lo dices, eso fue una época de picheo, que el picheo en Cuba estaba muy bueno, muy bueno. Y una de las cosas, cuando se hace el cambio para Madera, mi entrenador era el batting coach, era Rolando Ponce de León, muy reconocido en Las Tunas y en Cuba, porque como los leñadores siempre han bateado, él era el que se encargaba de la preparación de nosotros. Y él fue uno de los que me enseñó a batear mucho para la zona contraria. Y él me decía, trate de batear del centro hacia el lado contrario. Me dijo, una, porque vas a dejar llegar la pelota y la vas a mirar, la vas a ver mejor. Y la otra, vas a romper menos bate. Porque todo el que ala la pelota, cuando le dé con la punta el bate se va a romper. Bueno, ahí empecé a hacer ajustes y empecé a batear hacia allá. Hacia allá, bueno, me hice prácticamente un zurdo, un derecho hecho zurdo. Y la primera vez, el primer año que yo batí 300, que no lo recuerdo, pero recuerdo cuánto batí, pero no sé en qué año fue. Fue uno de mis primeros años. Batí 316 o 321, algo así. Y ya de ahí para allá, di siendo jugador de cambio. Ya después, bueno, fui titular porque como estaba bateando, me pusieron a jugar y bueno, ahí fui cogiendo el ritmo y terminé bien. Pero cuando yo ese año batí 300, me di cuenta que podía hacerlo. Claro, no te voy a decir que no, sí, pensé hacerlo 15 años, 20 años, no. Pero sí, como uno dice en el argot, le cogí el saborcito a batear 300 y vi que no era difícil. Entonces yo me trazaba una meta. Yo decía, bueno, yo debo de llegar a 30 G antes de 100 turnos al bate. Porque ya después de 100 turnos al bate, tú empiezas a bajar y a subir poco. ¿Tú me entiendes? Y es más difícil entonces, si está por debajo de 300, llegar a 300. Y esa era la meta que yo siempre me propuse. Por eso yo jugué tantos juegos las estrellas, porque siempre en la primera parte yo estaba bien al bate. Entonces la meta que yo me propuse fue esa. Bueno, cuando llega a 100 veces al bate, yo tengo que tener mínimo 30 hits. Y bueno, y quizás por ese pensamiento positivo, por esa forma mía de codificar un poco los hits, creo que me dio resultado, al menos a mí me dio resultado. Amaury, eras un jugador bastante versátil, aunque donde más se te recuerda quizás en tercera base. ¿Era tu posición preferida para tercera base? Yo comencé en segunda. De ahí, cuando se retira Hermidelio Urrutia, me pasan para el center field. Cuando me pasan para el center field, viene Jesús Guerra como manager y a ver que el año que yo jugué segunda, el último año que jugué segunda, hice 5 errores, me vuelve a pasar para segunda base. Me dice, tú no eres center field, tú eres segunda. Bueno, ahí se retira Juan Miguel Gordo. Cuando se retira Gordo, no recuerdo quién era el manager, me dice, pasa para la tercera. Ahora, sí te debo decir algo. Hubo un jugador que siempre me dijo, usted no es segunda base, usted es tercera. Y yo le dije, Pedroso, Juan Carlos Pedroso, yo le decía, no, ¿qué voy a hacer yo tercera? Porque en la provincial yo jugaba tercera y jugaba buena tercera, tenía muy buenos reflejos. Y él me decía, tú eres tercera, hasta por tu forma de tirar, tú eres tercera. Bueno, al final me pasaron para tercera y después con los años él me dijo que yo te dije, usted es tercera. Claro, la gente se acuerda más que yo jugué tercera porque es lo último que queda. ¿Tú me entiendes? Y fueron los años, obvio. Y jugué muchos años en tercera. Jugué, creo que fueron 8 o 9 años en tercera. Por eso la gente recuerda más esa parte. No, eras un jugador que supiste adaptar tus características al béisbol del momento, ¿no? Porque eras un guante bastante seguro, un jugador de tacto, y quizás hay unos leñadores que eran esos, leñadores a palo limpio, te abriste tu espacio y te volviste un jugador muy importante. ¿Cómo fuiste viéndote tú dentro de la serie diciendo, bueno, esta es mi oportunidad, este es mi momento?
¿Cómo te manejaste en ese sentido? Sin ser un jonronero. Sí, mira, yo, ¿cómo decirte? Yo era un jugador muy habilidoso. Entonces, ¿qué pasa? A veces, porque esto yo también estuve en las tunas en enero, febrero, y yo hablé mucho con los muchachos jóvenes. Y yo les decía, mira, para batear 300, tú también tienes que ser inteligente, tú tienes que jugar para el equipo. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, con corredor en primera, por decirte, a mí no me daban toque de sacrificio, decía, no, no hay out, voy a tocar de sorpresa. Y en ese tiempo, si tú tocabas de sorpresa, pero salían bien las cosas, te podías apuntar un hit, pero si tú eras out y llevabas al otro a segunda, era un sacrificio. Entonces yo dije, no, espérate, claro, yo me voy a quitar mi turno de arriba aquí. Y yo tocaba, detrás de mí venía Daniel Castro, que era un empujador nato. Daniel no podía ver gente en las bases. Entonces yo decía, no, ya yo lo pongo en segunda, jugué para el equipo, me quité un turno de arriba. Ya al quitarte un turno de arriba, después tú vienes, das un hit, ya es 3.33. Y yo jugaba con todo eso. Y a veces jugaba con el equipo que también teníamos en contra. Yo decía, por ejemplo, por decirte, Villa Clara, yo decía, coño, Villa Clara, el picheo de Villa Clara es un picheo difícil. Yo decía, bueno, si a Villa Clara con 3 hits yo me voy bien. Si le doy 4, ya estoy por encima. Pero yo jugaba con todo eso. Por ejemplo, por decirte, después jugábamos con Cienfuegos, que tenía un buen picheo, pero yo a los zurdos le bateaba bien. Y yo decía, bueno, lo que perdí en Villa Clara lo recupero con Cienfuegos. ¿Tú me entiendes? Y así fui dosificando mi subserie, hasta que, bueno, al final el resultado estaba ahí. Pero siempre que yo podía jugar para el equipo y no me restaba en el averaje, yo lo hacía. A mí eso no, para mí eso no era importante. Yo por esa parte sí me caractericé siempre por jugar para el equipo. Incluso creo que tuve hasta un récord de toques de sacrificio. Tuve un récord de toques de sacrificio que creo que después lo rompió, no sé si fue Kiala o School. Y yo, verdaderamente, cuando me daban la seña de toque de sacrificio, yo me sentía hasta cómodo. Ah, mira, me voy a quitar un turnito de arriba. Y lo hacía bien y me quitaba un turno arriba. Yo por ese lado sí siempre jugué para el equipo. Por eso nunca pasé trabajo así como se dice, ¿tú me entiendes? Para batear, porque me quitaba turno de arriba y ya de 3-1, de 3-2, ya te sube el averaje. Y yo jugaba con todo eso. No, y tenías unos bateadores detrás que generalmente el choque salía bien y se te cuestionaba poco. Porque detrás venía lo que era Castro, venía Pedroso, Urrutia, venían esos bateadores que... Sí, ese era otro. Entonces, lo otro... Y lo otro, que no sé si es como una regla no escrita en el béisbol, pero cuando tú estás en un equipo que batea, si tú no eres bateador, te conviertes en bateador. Tienes que convertirte en bateador porque no hay de otra. Si no bateas, no vas a jugar. Y entonces era un equipo que cuando tú mirabas desde el primero hasta el noveno, todo el mundo bateaba. Y entonces no podía darle chance al del banco, porque si viene el del banco y da 2, entonces tú mismo estás enredado. Claro, yo a veces sí daba mi oportunidad, claro, habían juegos de esos que estábamos perdiendo por mucha y eso, y ya el campeonato llevábamos, por decirte, 80 y tantos juegos, 70 y algo, que ya se siente un poquito el cansancio. Yo sí le decía al director, mira, ponga a fulano a jugar, dale un chancecito, pero claro, era cuando un juego estaba perdido así, pero cuando el juego estaba un poco reñido o estábamos ahí en la pelea por pasar a los playoffs, yo era uno de los que prácticamente no me sentaba. Yo casi siempre jugaba los 90 juegos. Esa generación de las tunas, o sea, era una generación muy ofensiva, pero que le faltaba ese complemento, quizás no para ganar la Serie Nacional, pero ya para ser un equipo estable en playoffs. Era un equipo que estaba siempre peleado, a veces llegaba, a veces no, pero no, o sea, se le hizo complicado ser un equipo estable en playoffs. ¿Qué tú crees que le faltaba? Mira, hay varios criterios. Muchas personas dicen, no, como que no sabíamos jugar tácticamente el béisbol. Ok, eso puede ser una cosa. No es que no sabíamos, es que había también muchos equipos que jugaban mucho mejor que nosotros. Por decirte, Industriales, que todo el mundo decía, coño, Industriales sabe jugar al béisbol, pero es lógico. Industriales, por decirte, está en la capital, toda la información del béisbol llega allí. ¿Tú me entiendes? Entonces, sin menospreciar tampoco, sin menospreciar el trabajo de nuestros entrenadores, no eran los más avesados. ¿Tú me entiendes? Ellos nos transmitían a nosotros las herramientas que tenían y eso no es criticable. Hoy, sin embargo, tenemos el internet, tú te acercas al internet, ves más o menos cómo está, cómo ha cambiado el swing, tú haces ajustes y bueno, las cosas van por ahí. Pero
me parece que al equipo de nosotros lo que le faltaba era picheo. Porque tú puedes perder quizás 2 juegos, 3 juegos, vaya, 5 juegos por táctica, 6 por táctica, que no sabemos jugar al béisbol. Ok, tácticamente se pierden los juegos, 6 juegos, 6, 7 juegos. Pero no es que íbamos a perder el campeonato completo por jugar, por no saber jugar tácticamente al béisbol. El problema fundamental en la generación nuestra fue el picheo. Ahí no hay de que no, la defensa no. Si un año, no sé cuántos años, bueno, un año que mejoró la defensa y llegamos a ser los octavos, los sextos, creo, en el país. Es decir, que la defensa fue buena, pero no teníamos picheo. Nosotros teníamos que ganar 12-11, 12-10, y cuando perdíamos 15-14. Entonces, ahí se ve que no era problema ni táctico, ni ofensivo, ni defensivo. Era problema lentamente del picheo. Era parecido a lo que vivió en algún momento la provincia de Habana con los Mulos del Este, lo que vivió Granma en algún momento también, que tenía una batería que aquello era terrible. No, Granma tenía buen line-up. Granma tenía buen line-up. Tenían un pitcher, quizás 2 pitchers que eran caballos, pero el resto del staff estaba muy distante de los dos adelante y era muy difícil. Aquella Habana de la que hablamos era un equipo Habana súper ofensivo, tenía a José Ibar, pero después de Ibar el nivel ya bajaba. Ya. Y entonces también en ese tiempo, en esa época, habían muchos equipos de calidad. Porque vaya, te puedo decir, habían 6, pasaban a las semifinales 8 equipos, y habían 6 o 7 equipos que dejaban un solo cupo. Mátense los otros equipos. Pero esos 6 eran fijos, que pasaban a la otra ronda, y entonces dejaban 1 o 2 cupos para los demás equipos. Imagínate ahí, 1 o 2 cupos para que se mataran, ¿qué? 2 equipos, 8 equipos más, 7 equipos más. Porque ahí sí, en ese tiempo, si no era que Santiago tiene que esperar por el juego de que Villa Clara tiene. No, esa gente estaban ahí ya. Industriales, Pinar del Río, Santiago, Villa Clara, y esa gente estaban ahí. Los que teníamos que matar no éramos los que quedábamos atrás, pero esa gente eran fijos en los playoffs. Y se descolgaba, o sea, se quedaba allá atrás, quizás Matanza, Metropolitanos, que en algún momento también dio guerra, pero los demás equipos seguían juntos ahí. O sea, se quedaban 2 o 3, pero los demás seguían fajados. Sí. Mira, seguía fajado. La Isla siempre estaba fajado. Siempre. La Isla siempre fue un equipo difícil. Siempre estaba fajado. Y cuando se jugaba allí en la isla eran leones cuando se jugaba allí en la isla. Ganarles allí era difícil. No, si lo que estábamos hablando ahorita de batear 300, o sea, se dice fácil, pero no es fácil. Porque cada vez que ibas a una provincia te cogían 2 o 3 pitches de caballo. Sin contar que ibas a Pinar del Río, te cogía un staff completo. Pero bueno, generalmente te cogía, ibas a la isla y te cogía Carlos Llanes, y mañana te cogía Espacio y te enredaba. Mira, en eso de batear 300, porque es que a veces muchos aficionados dicen, sí, fulano batió 300, y por decirte un nombre X, Donald Duarte de Pinar del Río, batió 300. Donald Duarte, tremendo bateador, ok, de acuerdo. Pero entonces a mí se me hizo más difícil, porque es que Donald Duarte se quitaba Lazo, se quitaba Contreras, se quitaba todo el staff de Pinar del Río. Yo tenía que fajarme con toda esa gente. Entonces, cuando él jugaba contra las Tunas, por decirte, él se enfrentaba, vamos a decir, a Ubisney y a Cruz. Pero a lo mejor en esa su serie no le tocaba a ninguno de los dos, o le tocaba a uno. Bueno, no, a mí si no me tocaba Lazo, me tocaba Contreras, me tocaba a todos los muchachos, Herrera, me tocaba todo. Bueno, en Pinar del Río todos tiraban duro, todos tiraban más de 92 millas. No, pero ¿tú me entiendes? Sí, entonces eso es una de las cosas también que a veces el aficionado no ve, y esas son una de las cosas que sí cuentan. ¿Tú sabes cuántos turnos al bate tú te quitas jugando con Lazo y Contreras en tu mismo equipo? Saca la cuenta, en 15 años que yo jugué, ¿cuántos turnos al bate me hubiera quitado yo con esa gente? No. Porque y para ese mismo ejemplo, lo aplicas a Santiago Cuba y te quitaste de arriba a Vera, a Mari Romero, Betancourt, a Aníbal Betancourt, ¿cómo se llama este pitcher? Que después un poco más pasado peso. Dice, no, chico, no. Oye, en Cuba no había escape. En ese tiempo, tú te pones a hablar del picheo, hermano, y en Cuba no había escape.
No había escape porque iba para Cienfuegos, por decirte, como yo te estaba hablando de los zurdos, y te cogía Diel Palma, Norberto, te cogía Giovanni Pérez, Intensa, que en ese tiempo entraba, pero tiraba duro. Ya Intensa tiraba duro en ese tiempo. Y entonces no era fácil, hermano, no era fácil. Ibas para lo que era Habana Campo y ya venía saliendo de servicio, que estaba John de Martínez, estaba Julieski, estaba José García, la era. Estaba Pedroso. No, ahí no había Julieski González. Julieski González. Ibas para La Habana, igual también tenía, estaba no, hermano, no había Yadel Martí, Denis Suárez. También. Yo jugué la etapa de Francis Ley Bueno. Sí. Yo jugué la etapa de Lázaro Valle. Toda esa gente, hermano. Sí, no, olvídate de eso. Ahí no había escape. Y entonces la Tuna tenía que enfrentarse a todo ese picheo. No era que la Tuna escapaba. No, nosotros nos enfrentábamos a todo. Y entonces, ahorita que estamos hablando del equipo Granma no ganaba, no ganaba Granma, pero tenían un staff buenísimo. Ciro Silvino, Guevara, Misael López. No, hermano, te cogían todos los pitchers eso. Entonces venía el relevo, que los relevos no tiraban fácil, pero tiraban duro, pero la diferencia era entre el abridor y el relevista. ¿Tú me entiendes? El problema de Granma mayormente era la defensa. La defensa de Granma, sí, la defensa. Ese fue el problema de Granma. No, el picheo de Granma y la batería de Granma no tiene de cabeza. ¿Quién? No, también, sí, bateaba muchísimo. Granma bateaba. Igual que iba para Guantánamo. Yo todavía no me explico por qué Guantánamo no ganaba. Claro, hubo un año, tuvieron un buen año, pero era para que hubieran ganado más. Oye, Guantánamo tenía un staff de picheo, hermano. Todos lanzaban duro, todos y por el lado del brazo. Incómodo. Todos esos lanzadores incómodos. Y la batería, hermano. Buena batería, hermano. Tú sacabas la cuenta y Guantánamo perdía, por decirte, igual que nosotros, 15-14, 20-19, 17-16. Era así y el picheo era bueno, porque Guantánamo sí tenía un buen picheo, pero no sé por qué no ganaban, hermano. No sé. Y seguía y te tocaba ciego, era Michael Forge, era Vladimir García, era Vladimir García, era Ariel Mora. Pino, ¿cómo es Pino? Pino Feo. Michel Pino Feo, sí. Pino. No, te tocaba Echemendía. No, más o menos, un respiro venías a cogerlo, entre comillas, cuando te cogía Matanza, que era Giovanni Fonseca, y más o menos. Ahí, pero entonces también tenían 2 o 3 pitchers que tiraban duro, Angarica, Giovanni Fonseca, pero bueno, es lo que tú dices, ahí tú respirabas más o menos porque uno también sacaba su cuenta. Bueno, Fonseca pichó el jueves, decir, a nosotros no nos pichea, y ahí tú decías, bueno, vamos ahora a respirar un poquito y vamos a fajarnos con los demás, y así uno sacaba su cuenta, pero no era fácil. Aquí yo tuve de invitado a Michel Rodríguez, que era tercera base de la Liga Habana, y hablábamos sobre eso. Y él decía, yo sabía cuándo podía subir y cuándo iba a bajar. Tremendo bateador, muy menospreciado, tremendo bateador, porque la gente dice, no tiene posición. Hermano, el que batea tú tienes que buscarle un hueco. Ahora, que no le gustaba a nadie está bien, pero era tremendo bateador y había que buscarle un hueco, hermano. Si al fin a Aulacia no lo pasaron para los files. ¿Por qué? Porque bateaba. Entonces, ¿por qué con él no hicieron lo mismo? ¿Me entiendes? Y ese muchacho, cada vez que tú mirabas para la pizarra, era 340 para arriba. De 340 para arriba se bateaba. Sí, ese daba gajo. Y en una época que estábamos hablando de un picheo muy complicado. Sí, tremendo picheo. Amaury, ¿tú consideras que fuiste subvalorado? Pero, o sea, que no te dieron todas las oportunidades quizás que te pudieron dar de salir a eventos internacionales y demás. Mira, que yo recuerde, yo salí 3 veces, 2 a Holanda y 1 a Venezuela, pero sí, lo digo así humildemente y con toda la seguridad del mundo, sí merecí más oportunidad. Incluso el año que yo jugué centerfield, yo batí 3.21 y ese año salió un equipo para Colombia. El director era Borroto. Y cuando Borroto regresó de Colombia, que nos vimos, él y yo teníamos buena amistad, y que conversamos así, me dijo, Amaury, discúlpame, tú merecías ir en el equipo conmigo. Y yo por dentro, sí, pero ya, yo te disculpo, pero no fui. Sí, yo te disculpo, pero no fui. Y entonces, sí, creo que ya que voy a decirle, ¿tú me entiendes? Ya estás aquí de vuelta, ¿qué te voy a decir? Entonces, sí creo que merecí más oportunidad, man.
Sí, creo que merecí, porque incluso hubo varios equipos que salían a Holanda y yo pude ir en 2 oportunidades, pero creo que merecí más oportunidad porque ¿qué es lo que pasaba en el equipo Cuba? Que prácticamente el equipo Cuba que salía era el mismo. Ya, el equipo Cuba, por ejemplo, por decirte, había una salida para un torneo en Holanda y el equipo Cuba tenía un torneo en México después, por decirte, un prepanamericano. Ahí mandaban al equipo Cuba para Holanda y después lo mandaban para México. Entonces se quedaban fuera muchos peloteros que rindieron, se quedaban fuera, y entonces ahí también venía el descontento. Lo que sucede es que prácticamente en Cuba no había otra opción, hermano. No había otra opción, porque ahora es diferente. Los peloteros de hoy tienen, ya hay contratos. ¿Tú te imaginas en la época, en esa generación mía, cuántos peloteros hubieran firmado contraticos de eso por ahí? Sí, sí. Sobre todo lanzadores, que es lo que más se busca. Lanzadores. Y lanzadores cubanos que te pichean todos los días, porque te puedo decir que los lanzadores del extranjero, eso te pichean 2 o 3 días y hay que darle un mes de descanso. Y por eso es que buscan mucho al lanzador cubano, porque el lanzador cubano te pichea hoy, a los 4 días, a los 3 días ya está de nuevo en la lomita y así. Pero una de las cosas que a nosotros nos hubiera beneficiado bastante era esos contratos que hay hoy, que se hubiera dado en mi generación. ¿Tú me entiendes? Porque habían buenos peloteros, pero bueno, volviendo al tema de nosotros, sí creo que merecí más oportunidad. El por qué no me la dieron, no lo sé. Incluso cuando el primer clásico mundial yo estuve en la preselección y ahí Higinio fue a mi casa. Sí, Higinio fue a mi casa y visitó a mi casa porque estaban visitando los peloteros de los que estaban en la preselección. Y en ese tiempo yo tenía 31, 32 años. Y entonces Higinio llegó a mi casa y habló con mi padre y le dijo, no, yo no estoy buscando la edad. Si él rinde, discúlpame, si él rinde, él hace el grado. Ese año me llevan para Holanda y no te voy a engañar, no me fue bien en Holanda. Batí como de 14 o de 15-2. No me fue bien, porque ahí me dijeron, si aquí bateas un poquito, vas para Italia, porque ese era el año de la Olimpiada. Creo que ese era el año 2004, ¿no? Era el año de la Olimpiada. Sí, y entonces ahí me dijeron, si tú bateas, el puesto está, solo llevaban uno solo de ahí, del equipo de Holanda, llevaban uno para allá, para Italia, y me dijeron, entre Dani Miranda, tú y Anderson, me parece que era el otro. Entre ustedes 3, el que más bate es el que pasa para Italia. Bueno, yo dije, bueno, vamos a ver cómo me va aquí. Y no me fue bien. No me fue bien en Holanda. Entonces después también tú sabes que nosotros, por lo menos, los que hemos salido poco, cuando tú sales hacia un país, tú lo primero que estás pensando es en la pacotilla para regresar a tu casa y llevarle las cositas a los tuyos. Para lo que menos yo estaba era para pelota. Con todo y que después iba para Italia, para la Olimpiada, yo no estaba en eso, hermano. Yo estaba en otras cosas. Claro, iba al terreno a jugar todo, me entregaba y todo, pero después pensando, coño, mañana, ¿cuándo se va a ir a comprar? Y entonces ya llevamos como 4 o 5 días en Holanda y no se había ido a comprar, y ya que yo me tenía preocupado. Y bueno, no me fue bien. Y de ahí volví a ir, creo, con Víctor. De ahí después tuve otro año buenísimo. No, creo que fue en ese mismo 2004 que me llevaron a Venezuela a jugar con unas estrellas venezolanas, que fue el primer turno al bate mío, metí jonrón por el right field. Y entonces ahí, bueno, tuve ese año, me fue buenísimo, tuve un año muy bueno. Y ya después de eso me fueron descartando y ya yo seguía haciendo lo mío, porque como te digo, ahí no había para dónde coger. Entonces seguía haciendo lo mío, jugando, y bueno, ya hasta que terminé ahí jugando, mi hermano. Y ¿qué te puedo decir? Creo que con alguien al lado que me hubiera dado un empujoncito, yo hubiera sido mejor jugador y hubiera jugado quizás 2 o 3 añitos más. Decides retirarte, y cuando decides retirarte, ¿te quedas vinculado al béisbol, sales de Cuba? ¿Cómo? Mira, en sí, yo decido retirarme prácticamente a la fuerza. ¿En qué sentido? Te explico. Esto te estoy dando premisa, porque esto en otras entrevistas yo no lo había dicho. No había tenido la oportunidad de decirlo. Bueno, te lo digo ahora aquí. Mira, cuando yo decido retirarme en el 2008, fue el cambio de manager. Viene Hermidelio a manallar.
pero me parece, no recuerdo bien si Hermidelio entró en el 2007 o 2006. Bueno, él viene con sus reglas de juego. Yo, ¿qué pasa? Que yo siempre tuve un poquito de brecha abierta con otros managers y no era que yo hacía lo que me daba la gana, sino que esos managers quizá no estaban como para aconsejarme o me daban brecha abierta como diciendo, bueno, él está rindiendo, lo que él haga fuera del terreno, yo en eso no me voy a meter. Y Hermidelio vino con sus reglas de disciplina, que hoy yo soy manager y lo entiendo, pero en aquel momento, como yo era jugador, yo no entendía eso. Entonces él viene con su regla y tuvimos 2 o 3, como se dice en buen cubano, encontronazos, porque a mí no me gustaba su forma de llevar la disciplina, pero bueno, eran sus reglas, yo tenía que acatarlas, pero como atleta te digo, yo no las entendía y ahí tuvimos nuestras 2 o 3 indiferencias y en el 2008 decidí irme, porque ese año yo estaba bateando 3.62 en Guantánamo y jugando poco, porque él prácticamente no me ponía a jugar y estaba bateando 3.62 y en esa subserie votan a Norley y creo que en esa subserie estaba lesionado Tani, uno que era de Camagüey, que jugó ese año con nosotros y quedaba en el banco Alarcón, que era nuevo, entraba nuevo prácticamente. Y Hermidelio viene y no me lo dice personalmente, me manda a Ponce de León, que en ese tiempo era entrenador del cuerpo de dirección, y me dice Ponce, mira, dice Hermidelio que hoy no está jugando porque si votan al receptor, tú tienes que ir a quechar. Entonces yo le digo, ajá, pero no es lo mismo que yo esté en tercera y si votan al receptor de tercera yo voy a quechar. Es lo mismo, eso no tiene lógica. Y me dijo, no, pero yo no sé, él es el manager, me dijo que te dijera eso. Y le dije, ah, no, está bien. De ahí hice así, me quité mis spy, porque yo pensé que estaba jugando, bateando 3.62. Me quité mis spy, me puse mis tenis y de ahí para allá fue una sublevación mía total. Aparte de eso, hice 2 o 3 cositas también de indisciplina, que lo reconozco, de indisciplina, no indisciplina grave, sino que había una reunión a las 9 y yo llegaba a las 10 o a las 11. Pero bueno, ya prácticamente la guerra estaba plantada. Y ya yo dije, bueno, que pase lo que vaya a pasar, igual me voy este año. Y entonces ya de ahí empezaron los problemas entre él y yo, ya lo mío no era igual, ya yo no me sentía a gusto, no con el equipo, sino con su forma de dirigir, porque tampoco la puedo criticar, porque es su forma. Yo tenía que adaptarme a ella. Y entonces ya de ahí empezaron los problemas y cuando el año que jugamos contra Santiago, que perdimos 2 juegos en Santiago en el playoff, pasamos para Las Tunas y ahí perdimos ya el último juego, ya nos fuimos de los playoffs y entonces hicieron una reunión y preguntaron que quiénes se iban, quiénes terminaban y yo levanté la mano. Y los muchachos se asombraron también. Coño, ¿cómo te vas a ir? Pedroso, Wilber Verdecia, que en ese tiempo estaba con nosotros, Lardue, varios jugadores, hasta Osmani me llamó aparte, mira, no te vayas, todavía te quedan 2 años, sigue luchando. Pero ese año volví a la Liga de Desarrollo, porque hubo un tiempo que se desapareció y ese año, el próximo año volví a la Liga de Desarrollo y yo por dentro pensé, si yo estoy en guerra con Hermidelio, el año que viene, si yo no rindo, él me va a mandar para la Liga de Desarrollo. Y yo soy un pelotero ya viejo de experiencia. Y yo dije, no, yo no voy a chocar con esa. Antes que me manden a mí para una liga de desarrollo, yo prefiero, pues imagínate un pelotero ya de experiencia en una liga de desarrollo, que hago yo en una liga de desarrollo, que era la otra opción. Cuando te bajaban, tú bajabas a la liga de desarrollo, como decir en la mayor liga, te bajan a AAA. Y yo dije, no. Dije, no. Y ahí mismo decidí, dije, no, yo no juego más. Pero fulano, no juego más. Y decidí, hermano, con dolor en mi alma también, un último juego que hubo en Camagüey, estaba cayendo un aguacero, pero horrible. Último inning, yo no estaba jugando. Y en el último inning no estaba jugando Johnny, estaba jugando School, que ese era mi roomie. Nosotros siempre andamos juntos para todo. Y ninguno de los dos estamos jugando. Y en ese último inning, Hermidelio dice, ustedes dos cojan bate que van a batear. En el 9º inning, perdiendo como por 7 o 8 carreras y un palo de agua que el árbitro no lo suspendía para terminar el juego porque estaba la televisión. Bueno, pues fui a batear, me dieron ponchado. Fui, hice 3 swings allí, School vino, dio hit, bueno, el juego continuó, bueno, perdimos. Y después, llegando al hotel, mi mamá que me llamó. No, aquí estoy llorando, hijo, vi que te estaba cayendo el aguacero, que hay, aquello me dolió mucho. Y mi mamá me dijo, no juegues más. Y ya ahí mismo decidí, hermano, y dije, bueno, ya mi mamá me lo dijo, no juego más. Y cogí, me retiré.
Y en ese tiempo estaba el boom de Venezuela, recuerda, el boom ese de ir a Venezuela, ¿da? Y dije, bueno, esta es mi oportunidad, porque también hubo un comentario que Venezuela se estaba acabando. Y yo dije, esta es la mía. Yo me voy a retirar y voy a presentar mi opción de irme para Venezuela a ver si cae algo por ahí. Entonces fui a ver al director de la provincia y le expliqué mi situación y le dije, hermano, yo lo que quiero es irme para Venezuela. Y me dijo, vamos a hacer algo. Mira, yo soy el primero en el listado. Tú vas a jugarme la provincial. Si nosotros quedamos campeón, el nombre mío yo lo voy a borrar y tú vas a ser el primero. Y cuando pidan uno, te vas. Le dije, bueno, está bien. Bueno, le jugué la provincial. En el último turno al bate mío de la provincial, estábamos perdiendo contra Jesús Menéndez, donde pichó Ubisney, que es el municipio que le dicen Chaparra, y estaba pichando Ubisney Bermúdez. Y en el último turno, con corredor en tercera y en segunda, le dan 4 malas a Henry Urrutia para picharme a mí. Bueno, ¿quién te dice? Le metí jonrón a Ubisney. Se acabó el campeonato y campeones nosotros. Muchachos, como bueno, y el director del INDER estaba ahí. Rapidito me viré para él y le dije, bórrate y pon mi nombre. Bueno, hermano, para no hacerte el cuento largo, al mes llamaron de La Habana. Díganle a Mauricio Suárez que tiene que estar aquí mañana, que sale para Venezuela. Pero bueno, mi papá, que en paz descanse, trabajaba en la Terminal Nacional y él mismo me resolvió el pasaje esa noche. Comí ahí con mi familia, me despedí eso y al otro día llamé a mi mamá desde Venezuela. Lo demás es historia. Y así fue como terminé. Y luego de, o sea, terminas ese tiempo en Venezuela y ya regresas a Cuba. ¿Y cómo vas a Italia? No, yo me fui para Venezuela, estuve 2 años y medio, casi 3. De ahí trabajando con el béisbol en Venezuela. De ahí regreso a Cuba, pero yo tenía una relación en Venezuela. Yo tenía una novia en Venezuela y ella fue para Cuba. Nos casamos en Cuba y de ahí ya yo decido, bueno, ya me voy para Venezuela, a vivir en Venezuela. Claro, con mi esposa. Agarré para allá, para Venezuela. Por cierto, a mi esposa le mando un saludo por aquí, un beso grande a ella y a mi hijo, que hace como 2 años, casi 3, que no los veo. No los veo, no tenemos contacto físico, pero bueno, nos vemos gracias a la tecnología, nos vemos. Así que le mando un beso grande a mi esposa y a mi hijo desde aquí, a Mari y a Andrew. Y de ahí voy para Venezuela con mi esposa, a vivir a Venezuela. De ahí me paso 9 años en Venezuela sin ir a Cuba por la situación país. Entonces me paso ahí 9 años y bueno, ya me tocará regresar a Cuba a ver a mi familia, pero yo muy tranquilo. Ya yo tenía a mi hijo y eso. Entonces, por Facebook, yo veo que Skull queda campeón aquí en una liga de softball femenino. Y ahí ya empezamos a contactar y eso. Pero yo, sinceramente, yo no pensé venir para acá. Y yo le digo a Skull, hermano, si hay trabajo por allá, coño, resuélveme un trabajito para ir de entrenador para allá. Y él me dijo, ¿tú estás seguro? Y yo le dije, sí, sí. Eso fue en noviembre de 2019. Y yo le digo, sí, sí, pero bueno, te voy a decir la verdad, yo lo tomé a juego. Y entonces él me dice, bueno, también déjame ver qué te consigo por acá. Y en ese tiempo, hermano, de ahí, Skull que me llama a los días, al mes me llama. Oye, prepara que tienes un 90% de venir. Y yo dije, ay, mi madre. Y yo por dentro, bueno, ya me metí en esto. Y me dice, no me falles, que di mi palabra y aquí la gente me quiere mucho por el prestigio que yo tengo. Le dije, no, no, tranquilo que yo voy. Hablé con mi esposa y eso, para venir para acá. Y mi esposa me dijo, no, no, está bien, no hay problema. Bueno, ¿quién te dice? En diciembre me pasé ahí, bueno, llevé mis documentos para la embajada para el consulado italiano. Y el 4 de marzo, día de mi cumpleaños, una semana antes, yo llevé mis documentos y la muchacha me dice, mira, no es seguro, porque ya llevé mi contrato de trabajo de aquí de Italia y todo. Y Skull me dijo, cuando tú entregas el contrato es difícil que te anulen la visa. Y yo me dijo, usted está aquí un 100%. Yo dije, bueno, y el 4 de marzo, hermano, día de mi cumpleaños, me llaman. Tienes que venir a buscar tu visa. Muchas gracias, no sé qué, aprobada tu visa. Y yo, ay, mi madre, pero ya cuando aquello estaba el COVID rondando, recuerda que estaba el COVID, bueno, hey, entonces la sociedad se arriesga sin saber que a mí me iban a aprobar la visa el 4 y me sacan pasaje para el 5, sin saber si me iban a dar la visa el 4 o no. La sociedad me compra el pasaje. Bueno, pues me dieron la visa el 4 y el 5 ya estaba volando para Italia. Y el 8
cerraron los aeropuertos por COVID. Eso estaba para mí. Cerraron los aeropuertos, imagínate, por COVID. El 8. Yo llegué a Italia el 6 y el 8 cerraron los aeropuertos por COVID. Entonces ya vine el primer año, trabajé, no, me pasé como 3 o 4 meses en casa, fajado con el idioma, aprovechando que no se estaba trabajando, porque bueno, cerró todo por COVID, todo estaba paralizado. Aquí en Italia eso fue un desastre, muchísimos muertos. Y yo dije, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es el idioma. Y empecé ahí las palabras que podía utilizar en el campo, en el estadio ahí, pelota, guante, corre, esto, cosas así. Me la fui aprendiendo y no pasé mucho trabajo con el idioma debido a eso. Entonces en el 2020 ya yo estaba loco por trabajar porque yo dije también, coño, wow, vengo para Italia nuevo, voy a estar 3 o 4 meses comiendo y durmiendo y esta gente pagándome porque esa era la otra, me estaban pagando. Yo dije, coño, eso es difícil. Entonces yo le decía a los jefes, yo le decía, no, yo lo que quiero es trabajar. Y me decía, no, pero cálmate, con calma, tú verás que vas a trabajar. Y yo, no, que quiero trabajar. Bueno, como a los 3 o 4 meses abren. Y entonces empiezan a decir que hay que trabajar con la gente un poco aislado, con grupitos de 3, de 4. Y yo dije, bueno, no importa. Ahí yo empiezo trabajando. Y ahí empecé trabajando. A esta gente le gustó mi trabajo. Yo trabajé también con el softball femenino, junto a un entrenador que a lo mejor tú lo has oído mencionar, José Pepe Cardés, de Villa Clara. No. Bueno, él aquí es un ícono del softball aquí en Italia, porque él aquí ha ganado Copa Europa, bueno, no sé cuánto campeonato aquí en Italia ha ganado él. Y trabajé con él, estuvimos a punto de llevar el equipo de softball a playoff, ese primer año mío y el primero de él, bueno, ya él llevaba como 15 años aquí en Italia. Y entonces la sociedad misma pidió que no lleváramos el equipo a playoff porque no tenían dinero. Y entonces ahí medio, tú sabes, camuflajeamos ahí y empezamos a perder. De 5 juegos teníamos que ganar 1. Y empezamos ahí a camuflajear y corre para aquí, corre para allá. Bueno, al final perdimos, no pasamos para los playoffs. Pero bueno, todo tranquilo porque no fue por culpa de nosotros, el trabajo estaba. Entonces en el 2021 llevo yo mi equipo de béisbol a playoff, que aquí nunca habían ido a playoff. Los llevo a playoff. Bueno, ahí seguí trabajando, se me fueron algunos jugadores el siguiente año y seguí trabajando y debo decirte hoy, en este momento, que estoy entrenando para los playoffs en este 2025. Estoy entrenando mi equipo para los playoffs. Jugamos el 7 de septiembre y el 14 doble juego si es necesario. Si a mí me ganan 1, yo gano 1 aquí, allá ganó el primero, se acabó. Si ellos ganan 1 y allá me ganan el primero, se acabó. Pero bueno, por lo menos, y un equipo joven, el equipo este es mucho más joven que el que tenía, que tuve yo en el 2021. Y bueno, gracias a Dios, hermano, todo se me dio y aquí estoy trabajando y aquí estoy fajado y las cosas me han salido bastante bien. No, verdad, coño, muchas felicidades por todo eso. Gracias, hermano, gracias. Amaury, nosotros para cerrar nuestra entrevista siempre le preguntamos al invitado por 3 personas del mundo del béisbol que hayan sido de tu entorno, ¿no? Y que nos dé la opinión sobre esos atletas, ya sea como deportista, como persona. El primero por el que quería preguntarte era Juan Carlos Pérez. Mira, que no sé, porque bueno, es como todo. Tú tienes personas que te quieren y otros que no te quieren tanto. Pero bueno, yo con Pedroso tuve las mejores relaciones. Tengo las mejores relaciones. Incluso en el equipo nosotros éramos prácticamente uno solo. Nosotros éramos cumbancheros. Nosotros vivíamos metidos en las discotecas. Uno de mis problemas fue ese. Pero bueno, con Pedroso, hermano, ¿qué te puedo decir? Un hermano, tenemos muy buena relación, incluso él está en México y nos estamos comunicando, a cada rato conversamos y eso, y muy buenas relaciones. En el campo, claro, él tiene su carácter quizás un poco fuerte, quizás un poco impulsivo, pero hay que entenderlo, es como todo, nadie es perfecto. Pero bueno, hasta cierto punto yo sabía cuándo podía acercarme y cuándo no era el momento de acercarme, y esas cosas yo las entendía porque bueno, muchos años también jugando con él. Y no te voy a decir de que todo fue color de rosa. También nosotros tuvimos nuestras palabritas como jugadores normal. Coño, esta pelota era ahí, ¿por qué no la cogiste? ¿Por qué no tiraste mal? Cositas así, boberías de cosas de juego, pero tengo las mejores relaciones con él y el mejor criterio. El segundo, Osmani Rutia. Coño, Osmani Rutia, coño, hermano, ¿qué te puedo decir de él? Osmani
mucha gente, a las personas que viven en el campo, los tildan de poco coeficiente intelectual. Pero te voy a decir algo, ahí se equivocan con Osmani. Osmani era un pelotero muy, muy inteligente. Incluso a veces tú estabas haciendo algo en el home y él te llamaba solito aparte y te decía, estás haciendo esto. En este turno, ¿qué te tiró? No, me tiró curva. Haz algo, deja la recta, ve por la curva. Ahora, cuando te la tiren, no la falle. Y así era Osmani, compadre. Y siempre fuera del terreno, aquello era, bueno, ¿para qué decirte? A todo el mundo, tú sabes que él es estrella, estrella para aquí, a todo el mundo, estrella, estrella. Y ese fue uno de los jugadores también que fue menospreciado, hermano. Ese fue uno de los peloteros que fue menospreciado. Y no sé si es el fatalismo geográfico que le tocó, pero mereció muchas más oportunidades. Creo incluso que hubo cosas porque yo estuve en la, no sé si tú recuerdas o si sabes que en Cuba hubo un torneo que se llamó la Superliga, sí, que prácticamente, bueno, esa era la preselección de 100 peloteros, de ahí salían los viajes. Ahí no es que iban a mandar a buscar a otro a la casa, no, esa era la preselección de 100 peloteros, de ahí salían los viajes y salían los peloteros que salían. Y Osmani, esa liga también la reventaba. Manny, el bateador nato, hermano. Y creo que le faltaron el respeto en el sentido de que una vez se pusieron a decir de que no, que es lento para los files. Tú sabes que ya cuando te empiezan a encontrar defectos, ya por ahí se va abriendo la brecha. Y empezaron con eso de que Osmani no fildeaba, de que Osmani era muy gordo para los files, pero Osmani se desplazaba bien en los jardines y lo otro, tirando, era muy certero. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando comenzaron esos comentarios, Osmani se acomodó como bateador designado. Él dijo, soy lento en los files, voy a empezar como bateador designado. Que bateador designado es difícil. No todo el mundo se adapta a ir del banco para el home, a batear así frío. Sí. Y Osmani fue uno de esos que digo yo que le faltaron el respeto y él también lo admitió así. Y él no se retiró, lo obligaron a retirarse, hermano. Lo obligaron a retirarse. Y para él, coño, como entrenador, mi saludo, mis afectos, mis bendiciones. Y sé que va a ser el día que le toque ser manager, va a ser un buen manager porque es muy conocedor del béisbol. Y nada, mis mejores bendiciones para Macagua 8. Un abrazo desde aquí. Bueno, y el último por el que quería preguntarte, Daniel Castro. Daniel Castro, de esos tres que me estás preguntando, Daniel Castro era, como decirte, el más cerrado. Él era más callado, él se comunicaba, se llevaba bien con todos los atletas y todo, pero era el menos comunicativo. Siempre, Daniel, tú veías que si fallaba o lo que sea, él siempre estaba callado, claro. Él sin embargo, para ayudar, él sí siempre estaba arriba de los peloteros. Estás haciendo esto, ve a hacer esto en el entrenamiento, yo hago esto. Y él se motivaba mucho a sí mismo. Él se motivaba mucho en los entrenamientos. Y con Daniel pasó una cosa también, que hubo un momento que a él lo mandan para los jardines. Recuerda, cuando él estaba en el equipo Cuba, él lo mandan para los jardines. Pero él mismo dijo que él no era jardinero. Como decimos en buen cubano, creo que él mismo se puso la soga. Si te están pasando para los jardines, porque tú bateas y te están buscando un espacio. Yo lo veo así, a lo mejor el criterio de él es otro, se lo respeto, pero yo lo veo así, él tenía que haber aprovechado esa brecha, pero bueno, él mismo dijo que no, y entonces también él tuvo su problema con Higinio, que Higinio también creo que ese fue otro pelotero que daba palo y demostró contra peloteros profesionales, grandes ligas, que bateaba y también lo menospreciaron. Porque a Daniel había que buscarle un hueco, hermano. Está bien por decirte que en el Sior, como decían la gente, no, él no es Sior, pruébalo en segunda. Después se hizo tremenda segunda base. ¿Tú me entiendes? Pruébalo en segunda, pero el que batea hay que buscar un espacio. Y Daniel es bateador. Daniel era bateador cuando el mambo estaba duro de verdad. Daniel era bateador, lo demostró. Y bueno, tenemos buenas relaciones. Ahora cuando fui a la Tuna también nos vimos. Tenemos buenas relaciones, pero es como te digo, él era poco comunicativo, ¿tú me entiendes? Él no era así como Pedroso y Osmani, que de cualquier cosa están haciendo una fiesta, no, él era un poquito más callado, él es un poquito más callado por esa parte. Pero tenemos muy buenas relaciones de amistad. Un atleta con una carrera bien larga. Muy larga. No. Oye, lo que hizo Daniel, ese récord está difícil de romper, hermano.
porque no es fácil estar jugando a los 45 años, ¿no? Se retiró él. Una cosa de eso, ¿sí? Sí. No, hermano. Y las lesiones, y levántate temprano y ve a hacer swings, y no es fácil. No es fácil. Creo que ese récord va a estar muy difícil de romper. Tú buscas los libros de los récords de la pelota cubana y casi todos o son Daray Castro o son Freddy Cepeda, que es otro. Sí. Olvídate que esos dos dieron palo. Y no se puede decir, no, que dieron palo ahora, que el picheo está flojo. No, hermano, eso dieron palo en todas las ligas. En todas las ligas dieron palo. Y después fueron para allá afuera y dieron palo también. Sí. Sin lugar a dudas. Oye, mi hermano, muchísimas gracias por acceder aquí a estar con nosotros. Éxitos en lo que viene, éxitos en los playoffs que se te vienen y en futuras temporadas. Gracias, mi hermano. Y bueno, quería también terminar. Disculpa que te interrumpí, también, hubo uno que no me preguntaste, que fue por school, y ese no te voy a decir que es mi amigo, es mi familia, es parte de mi familia. Aquí vivimos cerca, ahora quizás una hora, 45 minutos, y cuando tenemos un chancecito, yo lo visito, él me visita. Ese es mi hermano, te estoy hablando con mi hermano. Cuando te digo mi hermano, es mi hermano, es parte de mi familia. Ese entraba a mi casa y hacía lo que le daba la gana. Y entonces, nada, desde aquí un abrazo no solo para esos peloteros de los que hablamos, bendiciones y abrazos para todos los peloteros de Cuba, sobre todo para los leñadores, que el año pasado no pudieron rivalidar su título, pero bueno, todos los años no son iguales. Creo que Ciego de Ávila ahora en la Liga Especial se plantó muy bien, pero bueno, nada, hay que seguir trabajando, hermano. Ahí es donde está el resultado. Trabajo y trabajo. No hay más nada. Y bueno, y por acá yo sigo en lo mío, trabajando y bueno, deseándote miles de bendiciones. Gracias por invitarme a tu programa. Creo que al fin pudimos realizarlo después de tanto tiempo ahí, que si yo entraba, que si no entraba la tecnología para mí. Yo llegué tarde a la tecnología, como te dije, pero bueno, la tecnología llegó en un gran momento y es bueno utilizarla. Es bueno utilizarla y apoyarse en ella, porque esa es la que en estos momentos es lo que comanda. El que no se apoya en la tecnología en estos momentos, hermano, se queda atrás, se queda. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Gracias, mi hermano. Bueno, un abrazo para ti, para tu familia y muchas bendiciones. Vale.